Buenas noches, quien habla es el magíster Bernardo Morales Palacios, está a cargo del curso Sistema Nacional de Contabilidad y Tesorería. En esta oportunidad vamos a desarrollar el Sistema Nacional de Tesorería y los cambios vigentes a partir del año 2013. Como ya hemos visto en la clase anterior, cuando tratamos el Sistema Nacional de Contabilidad, la ley marco es la ley 28.112, la ley marco del sistema financiero para el sector público. Hemos visto las leyes rectoras, la ley 28.708, ley del Sistema Nacional de Contabilidad, y en esta oportunidad vamos a desarrollar la ley 28.693, que ha sido modificada y centralizada en una sola norma con sus modificatorias, con el Decreto Supremo 035/2012 vigente a partir de febrero del año 2012. Algunos conceptos básicos del Sistema Nacional de Tesorería. Así como en la ejecución del gasto tenemos las fases de compromiso, devengado y pagado, en el ingreso tenemos las fases de estimado, determinado y percepción, que lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. Tenemos la ley marco de la administración del sector público, la cual consta de todos los sistemas, tanto contabilidad, tesorería, endeudamiento y presupuesto, ¿no? Esta ley, que rige desde el año 2002, comprende un conjunto de normas, principios, ¿no?, y procedimientos utilizados por los sistemas que lo conforman. Como hemos ya comentado, la gestión pública en los últimos 10 años se ha adecuado al incremento presupuestal, el cual viene aumentándose desde el año 2002, que fue 35.000 millones de soles, para luego en el año 2013 llegar hasta los 108.000 millones de soles, proyectado a 114.000 millones de soles en el año 2014, ¿no? Entonces, todo este proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos, ¿no?, han tenido que modificarse en relación al Sistema Nacional de Tesorería vigente hasta el año 2002. ¿Qué es el Sistema Nacional de Tesorería? Constituye uno de los sistemas integrantes de esta ley marco del sistema financiero de la administración pública, ¿no? También está formado, ¿no?, por el conjunto de órganos, normas y procedimientos para la gestión de la tesorería, tanto a nivel nacional como en las entidades. Asimismo, regula la administración de los fondos públicos en todas las entidades de la administración pública, cualquiera sea su fuente de financiamiento, ¿no?, promoviendo la eficiencia, eficacia y el nuevo factor que es transparencia en la responsabilidad fiscal, para que al momento de la rendición de cuentas, tanto los titulares como los directivos, ¿no?, puedan mostrar ante los órganos correspondientes y ante la ciudadanía la correcta administración de los fondos asignados a cada entidad. Como todo sistema, tiene sus principios. Es el caso del Sistema Nacional de Tesorería, que uno de los principales principios es la unidad de caja. Tanto a nivel nacional existe la cuenta principal, ¿no?, la cual es administrada por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público actualmente, ¿no?,
Y en las entidades, la unidad de caja consiste en la centralización de todos los fondos bajo el órgano, ¿no?, del sistema de tesorería, que son las oficinas de tesorería o quien haga sus veces en cada entidad pública. Esta administración de los fondos de las distintas fuentes de financiamiento tiene que estar centralizadas en una sola administración. Asimismo, ¿no?, el principio de economicidad. Como ustedes han apreciado, los tesoreros son quienes vienen custodiando el uso apropiado y económico de los recursos. Es por eso que permanentemente están revisando los comprobantes que sustentan, ¿no?, el desembolso, que es la fase final de todo el proceso de la ejecución del gasto, ¿no?, que responda a documentos que lo sustenten y que tengan valores razonables en relación al concepto, ¿no? La economicidad está relacionado a buscar que pagar la menor cantidad posible sin afectar la calidad del servicio o producto en la administración de los recursos públicos. La oportunidad para tanto la programación, ¿no?, como la ejecución de los fondos, cuidando de que los ingresos, ¿no?, estén adecuadamente registrados y custodiados para ser utilizados en el momento que la gestión lo requiera. El otro principio es la veracidad. La veracidad consiste en el sustento de la documentación que responda a operaciones propias de la entidad, que en ningún momento se preste a una interpretación de que existen erogaciones que no corresponden a la entidad, restándole transparencia. Esa veracidad se va a denotar tanto en el control previo como en el control simultáneo de los comprobantes que sustentan el gasto, así como el ingreso también. La seguridad, que está relacionado, ¿no?, a definir los riesgos de tal manera que se vean mitigados para no exponerse a una pérdida, a un robo, ni deshonestidad de parte de los funcionarios o servidores que están comprendidos en el proceso de la tesorería. Y la programación que está dado en este caso al flujo de caja, ¿no? En el caso del Banco de la Nación, que es una empresa pública, en la programación está más definida que en las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Dado que se prepara un flujo de caja tomando en cuenta los ingresos estimados, ¿no?, su determinación y la percepción para luego programar en base al total de los ingresos las erogaciones, los desembolsos que se van a realizar en un periodo determinado. Estos son los principios rectores del Sistema Nacional de Tesorería, que van a estar vigentes en todo el proceso y las fases del ingreso y del gasto. Como lo hemos mencionado, en el ingreso vamos a tomar en cuenta la fase de el estimado, la percepción y la determinación. Y en el caso del gasto, el compromiso, el devengado y el pago. Tenemos la definición de cada uno de los principios regulatorios, ¿no? Esto es la parte teórica que lo podemos leer con mayor detenimiento, es el desarrollo de lo antes mencionado. Así como
en el caso del Sistema Nacional de Contabilidad existe el órgano rector, que es la Dirección General de Contabilidad Pública. En el caso del Sistema Nacional de Tesorería, el órgano rector es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Actualmente, en su origen fue la Dirección General de Tesoro Público. Entonces, esta Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, ¿no?, en materia de tesorería, es la autoridad central del sistema y es el ente que dicta las normas, los procedimientos, ¿no?, para la administración de los fondos públicos, considerando como concepto de fondos públicos todos los ingresos de una entidad por cualquier fuente y a nivel nacional también. Y rige tanto para las entidades de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, así como las entidades autónomas, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política del Perú, y las empresas públicas, como es en el caso de la entidad del Banco de la Nación, ¿no? Entonces, la ley le otorga a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público esta facultad, ¿no?, de la rectoría en cuanto a los procedimientos y normas. Tenemos a la vista los principales dispositivos que rigen para el Sistema Nacional de Tesorería. La Ley 28112, que lo hemos revisado ya, ¿no?, la Ley Marco de la Administración Financiera, el Decreto Supremo 035-2012, que prácticamente resume todas las modificaciones del sistema. Asimismo, tenemos la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 27.783, Ley de Bases de Descentralización, la Ley 27.867, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, en los últimos años se han dado algunas modificaciones que lo vamos a desarrollar en el transcurso de la clase. Pero hay una norma que viene de la década del 80, que son las normas generales de tesorería. Esta norma está vigente en la parte del arqueo de caja, ¿no? El arqueo de caja es una prueba, ¿no?, es un control previo que le permite a la administración verificar, ¿no?, la existencia del dinero en efectivo, el feble, así como los valores que concuerden con los registros de caja y el físico del dinero. Para ello está facultado el director de administración o quien haga sus veces, el mismo tesorero, a efectuar arqueos de caja programados o también, ¿no?, sorpresivos, de tal manera que permanentemente tengamos la seguridad de que los fondos existen para evitar riesgos como en algunos casos por experiencia se han visto de que algunas devoluciones de dinero, de rendiciones de cuentas, de encargos, ¿no?, o viáticos, no han sido debidamente registrados y depositados tal como lo dice la norma, ¿no? Todo ingreso de dinero debe ser depositado a más tardar en 24 horas con el formato correspondiente, que es el T6. Entonces, esta norma, que viene de la década del 80, comprende el arqueo de caja. Asimismo, tenemos la Directiva de Tesorería, que por primera vez existe una norma ya
que tiene permanencia, ¿no? Anteriormente se aprobaban normas de tesorería en forma anual. Entonces, esta directiva de tesorería 01 del 2007 ya tiene una vigencia permanente, se le realizan algunas modificaciones cada cierto tiempo, pero en esencia mantiene sus articulados. Asimismo, en el 2008 se aprobó el procedimiento para la centralización de los recursos determinados en la cuenta principal, ¿no? En el 2011 y 2012 se han dado modificaciones a la directiva de tesorería, ¿no? Y también en la parte de las unidades ejecutoras y las municipalidades. Lo que vamos a ver es la centralización de los recursos directamente recaudados y la unidad de caja, que lo vamos a desarrollar en esta materia. De la misma forma como el Sistema Nacional de Contabilidad, que tenía sus 3 órganos, la Dirección General de Contabilidad Pública, órgano rector, el Consejo Normativo de Contabilidad y todas las oficinas de contabilidad de las unidades ejecutoras. En el caso del Sistema Nacional de Tesorería vamos a tener solamente 2 órganos. A nivel central, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público como órgano rector, ¿no? Dentro del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, y en cada unidad ejecutora vamos a tener las oficinas de tesorería, ¿no? Incluye las municipalidades. Son 2 órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería. ¿Cuáles son las principales atribuciones del órgano rector, de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público? Centralizar y administrar la disponibilidad de los fondos públicos, tanto los recursos directamente recaudados, el canon, el dinero obtenido por financiamiento, tanto nacional e internacional, se centralizan en esta dirección general. Asimismo, se autoriza a través del SIAP las operaciones de pagaduría con cargo a los fondos que administra y registra. Este sistema integrado de administración financiera, que es un sistema electrónico que nos permite en tiempo real, ¿no?, ejecutar los ingresos y los gastos. Elaborar el presupuesto de caja del gobierno nacional, el flujo de caja o el cash flow que se denomina en el sector privado, no es otra cosa que la programación tanto de los ingresos como los egresos de un periodo. Si lo vemos desde el punto de vista del periodo anual, para el año 2013 es la administración de los 108.000 millones de soles que deben estar considerados en el presupuesto de caja hasta de enero a diciembre. Luego tenemos otra atribución, la aprobación de la normatividad del sistema, autorización de apertura de cuentas bancarias para el manejo de fondos públicos que las entidades solicitan. Asimismo, se efectúa todo tipo de operaciones de tesorería y movimiento de fondos que administra y absuelve consultas, asesora y emite opiniones técnicas sobre el Sistema Nacional de Tesorería. Coordina e integra adecuada y oportunamente la administración de tesorería y dispone y dicta las normas y procedimientos para asegurar la gestión de la tesorería institucional. También realiza medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los recursos. Uso de los recursos. ¿Qué cambios se han realizado en los últimos años? Antes, las universidades, las mismas municipalidades que hasta ahora, tienen el manejo de sus recursos directamente recaudados.
Actualmente, la Dirección General del Tesoro Público está tratando de centralizar la gestión de todos los recursos y por eso se crea la Cuenta Única del Tesoro Público, la CUT, ¿no? Que se le define como un instrumento de gestión financiera del Estado que tiene por finalidad consolidar los fondos públicos, cualquiera sea la fuente de financiamiento, en una sola cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Ustedes son quienes le hacen la tesorería, ¿no?, al Estado peruano. Pero esta sola cuenta que está aperturada en la institución a la cual ustedes pertenecen, ¿no?, está a nombre de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Y como se puede apreciar, con esta normatividad se ha venido normando la CUT, ¿no?, desde el año 2008 hasta el 2012. Y el alcance inicialmente ha sido las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales. Veamos cuáles han sido los antecedentes de la cuenta única del Tesoro Público. Hasta el año 2007 estaban centralizadas en la CUT únicamente los recursos ordinarios y las operaciones oficiales de crédito destinados al pago de servicios de deuda. Solamente RO, ¿no?, y las operaciones de crédito tanto nacional como internacional. A partir del año 2008 se inició la incorporación progresiva de los fondos de otras fuentes con la centralización de dicha cuenta, los recursos del canon y sobrecanon, regalías, rentas, aduanas y participaciones. Es el caso, ¿no?, de los gobiernos regionales y gobiernos locales que ya se han venido incorporando en la CUT, ¿no? Asimismo, el procedimiento de incorporación, en este procedimiento de incorporación se sustituyó la forma de otorgamiento a través de depósitos en cuentas bancarias. Luego vamos a ver en un diagrama estos cambios, ¿no?, para compararlo con el sistema anterior. Por asignaciones financieras, o sea, a través de estos depósitos en cuentas bancarias ordinarias en el Banco de la Nación, por el de asignación financiera aprobada por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, a favor de las unidades ejecutoras y las municipalidades beneficiarias a través del CIAF. Esta herramienta informática del CIAF permite, ¿no?, una mayor rapidez en la programación y ejecución de los fondos públicos. Los fondos asignados se mantienen en la CUT y son de plena disponibilidad de las citadas entidades. En ese sentido, ¿no?, se está respetando los fondos asignados a cada entidad. La centralización es más que nada una especie de control centralizado por parte de la Dirección General de Contribuciones. Veamos, ¿no?, en este diagrama cómo era antes la gestión de la tesorería. El Tesoro Público, ¿no?, como ustedes pueden apreciar, ¿no?, los abonos en las cuentas ordinarias a través del banco se daban a través del Banco de la Nación. Estos abonos, por estar dentro del sistema financiero nacional, el Banco de la Nación lo depositaba los saldos en el Banco Central de Reserva, ¿no? Y el Banco de la Nación le otorgaba, le asignaba, ¿no?, los fondos a las diferentes entidades del Estado, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, aquí no existía la cuenta única. ¿Cómo es ahora? Ahora es las asignaciones financieras por unidades ejecutoras, ya cambia la denominación. Esas asignaciones financieras no son abonos en cuenta, ¿no? A través del CIAF, ¿no?, se van a gestionar, a administrar y se
se van a administrar por medio de subcuentas de gastos de las entidades del Estado, por medio de subcuentas de gastos, ¿no? Todo eso procesado en el CIAF, y el Tesoro Público directamente va a depositar los fondos en el Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, aquí hay un cambio principalmente en la parte de las asignaciones financieras. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca? Buscar una mayor rentabilidad de nuestros fondos, que no estén depositadas en las cuentas de las entidades del Estado y muchas veces no inmovilizados. Sin embargo, con este cambio, no, el dinero estará invertido, el dinero ocioso estará invertido, y de tal manera que no se va a dar el caso de algunas entidades que mantenían fondos en sus cuentas sin movimiento. Entonces, aquí, desde el punto de vista financiero, se va a optimizar el uso de los recursos, obteniendo los intereses correspondientes por sus depósitos en el sistema financiero nacional. El manejo de la caja, como lo hemos mencionado, ¿no?, se va a mantener en un stock mínimo de fondos programado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. ¿Qué quiere decir? No, que va a haber una mejor planificación financiera, un uso racional de los recursos, ¿no? Entonces, de tal manera que diariamente estos fondos que no son utilizados automáticamente lo va a administrar la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, ¿no? De tal manera que esta ejecución es facultad y responsabilidad de las entidades con cargo a los fondos centralizados en la CUT, de acuerdo con el presupuesto de caja que aprueba el Comité de Caja, que preside el viceministro de Hacienda, ¿no? Los saldos de los fondos que no son ejecutados por las entidades se mantienen colocados en el Banco Central de Reserva, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, se va a optimizar, ¿no?, el uso y la inversión de los fondos. Ya no van a permanecer en cuentas, ¿no?, que quienes se beneficiaban antes eran otros bancos y no la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. ¿Cómo es la operatividad? Veamos, ¿no? La cuenta única de tesoro y las subcuentas bancarias. Para ello existen subcuentas bancarias de gasto, como hemos visto, ¿no?, que son las cuentas de reversión. Dependen, ¿no?, directamente del tesoro. No reciben abonos ni depósitos. Solo registran débitos por el pago de cheques, cartas, órdenes y transferencias electrónicas autorizadas por la dirección. A través de CIAF mantienen saldo cero. O sea, el saldo es cero, ¿no? Entonces ya aquí evitamos que los gobiernos locales, que los gobiernos regionales mantengan saldos en los bancos con dineros ociosos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el registro del débito total de operaciones de pago del día, luego los registros de acreditación por el total de operaciones de pago del día autorizados por la Dirección General, ¿no? Y la reversión es automática, ¿no?, de tal manera que el saldo va a quedar cero diariamente. Y el débito es solamente por el total de operaciones de débito de las respectivas entidades. Los abonos es por recaudación tributaria y transferencia, ¿no? La reversión es automática al final del día. Diariamente, ¿no?, se va a dar este proceso. En resumen, ¿no?, ¿quién va a administrar directamente la gestión de los fondos públicos? Es la Dirección General de Tesoro Público, a través del CIAF.
¿Cuál ha sido la estrategia de implantación y administración de recursos en la cuenta única de tesoro? Distintos a recursos ordinarios. Los menores recursos son remunerados con cargo a los intereses que se obtienen de su colocación en el BCR, ¿no? Entonces, aquí van a registrarse intereses ganados en las entidades públicas. Los fondos no utilizados al cierre de cada año fiscal constituyen los saldos de balance de la entidad. No, este saldo de balance no hay que malinterpretarse con el saldo de balance de los estados financieros. Este saldo de balance es el dinero del presupuesto no ejecutado. Hay un respeto por la intangibilidad de dichos fondos, de acuerdo a las leyes expresas. Lo que quiere decir que las entidades mantienen, ¿no?, el derecho de los fondos asignados de acuerdo a sus presupuestos anuales. ¿Cuál es el estado de avances en la cuenta única del Tesoro? A la fecha, ¿qué ha ocurrido? Se han incorporado a la cuenta única del Tesoro los siguientes recursos. Recursos directamente recaudados: canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana, participaciones y fondos de compensación municipal. Aquí están los gobiernos locales, ¿no? Luego tenemos recursos de operaciones oficiales de crédito, pago de servicio de deuda o el pago de la deuda externa o interna. Donaciones y transferencias, tales como Europan y transferencias financieras provenientes de operaciones oficiales de crédito. Y los recursos directamente recaudados. Aquí hay que recalcar que en lo que es RDR, solamente hasta la fecha están comprendidos las entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Los gobiernos locales aún no, por las características propias, son más de 1.800 gobiernos locales, ¿no? Aquí el cambio será progresivo, pero de pronto solamente están las entidades de los niveles del gobierno nacional y gobierno regional. En este cambio vamos a ver cómo se obtienen ventajas en la administración financiera de los fondos públicos, principalmente en la mayor rentabilidad del dinero. ¿Qué ha ocurrido? Reducción de costos de transacción bancarias en el mantenimiento de cuentas corrientes, ¿no? Hay una reducción importante, pago de cheques de otras plazas, depósitos y transferencias a cuentas de la misma o de otras plazas, certificación de cheques, cheques rechazados, consultas y confirmación de saldos, emisión de estados bancarios, ¿no? Hay una serie de procesos y actividades también que han quedado sin efecto, lo cual no enmarca este cambio de la cuenta única del Tesoro Público dentro de una gestión por procesos, ¿no? Y se han identificado algunas actividades y tareas que no agregaban valor y se ha optimizado, tal como lo hemos visto. Otras ventajas, ¿no? Mejora de la ejecución de ingresos y gastos por incremento de seguridad y oportunidad en las operaciones de pagaduría por efectuarse de manera electrónica. En todo momento, este cambio está soportado por el uso apropiado de la tecnología de información, ¿no? Si bien es cierto que desde el año 2000, ¿no?, con la implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera, que es una herramienta que trabaja en tiempo real, ¿no?, vinculando las unidades ejecutoras con la Dirección General del Tesoro Público, el Banco de la Nación, la SUNAT,
¿no? Inclusive la Dirección General de Contabilidad Pública y Dirección General de Presupuesto. Este uso apropiado de las tecnologías de información ha permitido también, ¿no?, una mejor administración de los recursos públicos. No se encuentra expuesta a riesgo de fraudes. Hay una mayor seguridad, hay algunos candados, ¿no?, en los controles, de tal manera que se pueden evitar fraudes de disposición de fondos, ¿no?, con la colusión de funcionarios y servidores, como se daba en la década del 90 hasta parte del 2000. Limita el movimiento de fondos fundamentalmente en el momento de pago, ¿no? Ahora por eso existen los abonos en cuenta, ¿no?, tanto a los trabajadores como a los proveedores directamente. Plena disponibilidad de los recursos en el momento que lo requieran, ¿no? Las entidades tienen a disposición los recursos asignados anualmente, ¿no? Ahora ya existe un calendario de pagos, a diferencia de un calendario, ¿no?, de compromiso como existía anteriormente. ¿Qué otras ventajas de la centralización de fondos en cuanto a los procesos? Efectiva disminución del número de cuentas corrientes. También hay, como vamos a ver, a la fecha con el proceso de implementación de la CUT, se han cerrado más de 12.000 cuentas bancarias a nivel nacional. Entonces, ha permitido reducir significativamente los costos administrativos para el Estado respecto a registros administrativos y contables. Se han eliminado algunos procesos que no agregan valor. Conciliaciones bancarias por cada una de las cuentas, arqueos y medidas de seguimiento y control. Aquí hay que enfatizar esta parte, ¿no?, de el cierre de más de 12.000 cuentas, y continuarán cerrándose más cuentas corrientes. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las perspectivas en el corto plazo? Disponer el traslado de los fondos que aún se mantienen en las cuentas central, recursos directos, a la cuenta única de tesoro, y disponer el cierre de dichas cuentas, ¿no? A las 12.000 cuentas que ya se han cerrado, aquí se va a incrementar el cierre de muchas más. En el mediano plazo, consolidar los fondos públicos en la CUT con la incorporación de la fuente de financiamiento, operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, y los otros rubros de la fuente directamente o recursos determinados. En el 2013, ¿qué ha ocurrido a partir de este año en la recaudación? Se continúa efectuando a través de la cuenta central RDR cuentas adicionales en el Banco de la Nación o en otras entidades del sistema financiero. Esto es en cuanto a la centralización de los recursos directamente recaudados en la CUT. Transferencia a la CUT. Una vez determinados los recursos disponibles para su ejecución, se transfieren a la CUT papeletas de depósitos a favor del Tesoro Público, los famosos T6 a través del CIAF, con excepción de los recursos directamente recaudados comprendidos en mecanismos de colocación de fondos públicos, los montos de recaudación no identificados o que exista la probabilidad de ser devueltos, así como los que deben ser transferidos a otras entidades en el marco de las normas legales expresas. Asignación financiera con cargo a la CUT. Por el monto acreditado en la CUT se genera la asignación financiera en forma automática a través del CIAF, el día siguiente hábil de producido dicho traslado. Con cargo a la mencionada asignación financiera se efectúan las operaciones de pagaduría
de manera irrestricta con sujeción a los procedimientos presupuestales y financieros del gasto. El traslado de los recursos directamente recaudados a la cuenta principal del Tesoro Público constituye requisito indispensable para la autorización de la asignación financiera. Aquí se ha dado el caso de algunas universidades, ¿no?, donde ellos antes tenían la administración directa de sus recursos directamente recaudados, valga la redundancia. Ahora no, ellos ya tienen que estar bajo el control de la cuenta principal del Tesoro Público, ¿no? Como le dije, en los gobiernos locales todavía será progresivo porque es una realidad muy diferente a lo que es entidades autónomas, a lo que es el gobierno nacional y a lo que es el gobierno regional. En cuanto a la ejecución de los recursos directamente recaudados con cargo a la CUT, para efectos del registro de la ejecución del gasto con cargo a RDR, se tiene en cuenta lo siguiente. Desde el compromiso se consigna en el tipo de recurso 7. Esto ya para efectos del CIAF en la parte operativa procedimental. La programación mensual se realiza a nivel del tipo de recurso. En caso contrario, se efectúa la redistribución a través, ¿no?, del link que la Dirección Nacional de Tesoro Público, ¿no?, tiene asignado. Asimismo, se utiliza la misma subcuenta bancaria de gasto con la que se atienden los pagos de fuente de financiamiento RO. Para la conciliación y seguimiento de los movimientos y saldos de RDR, se accede a la siguiente dirección electrónica también asignada por el MEF. Como hemos visto, ¿no?, este cambio con la creación de la cuenta única del Tesoro Público ha marcado un punto de inflexión en lo que es la administración financiera de los recursos del Estado, ¿no? En resumen, ¿no?, algunos recursos diferentes a RO, ¿no?, se han visto incorporados a la cuenta única de tesoro, tal es el caso del canon, regalías, ¿no?, los recursos determinados, ¿no?, y progresivamente los recursos directamente recaudados tanto en el gobierno nacional como en el gobierno regional. ¿Está faltando? Sí, está faltando la incorporación progresiva de los recursos directamente recaudados de los gobiernos locales, que se dará en forma paulatina y progresiva, ¿no? La apertura de todas las cuentas en las que se administren fondos públicos requieren de la autorización de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Bueno, eso siempre ha sido de esa manera. Las cuentas bancarias deben ser abiertas necesariamente en el Banco de la Nación. Bueno, como hemos mencionado ya en la clase pasada, ¿no?, quien le administra los fondos al Estado peruano son ustedes, el Banco de la Nación, ¿no? También, como hemos visto en la parte contable, ustedes pues son una empresa líquida y rentable, inclusive solvente, ¿no? Solvente porque no están apalancados, no están endeudados, ¿no? Líquida porque administran, en este caso, ¿no?, gran parte de los 108.000 millones de soles del presupuesto del Estado, ¿no?, año 2013, ¿no?, inclusive los recursos obtenidos por financiamiento de créditos externos o internos. Las cuentas bancarias que deben ser abiertas necesariamente van a ser canalizados, ¿no?, y administrados por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Son RO, recursos determinados, rubro 7 y 18, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, tipo de recursos distintos de recursos ordinarios, operaciones oficiales de crédito con aval del Estado.
cuentas que pueden ser abiertas en otras entidades del sistema financiero nacional, en este caso la competencia de ustedes, fondos distintos a los canalizados y administrados por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, donaciones y transferencias, tipo de recursos cero, operaciones oficiales de crédito concertados directamente, recursos determinados, rubros 4 y 8, y recursos directamente recaudados por los gobiernos locales y en el caso de las unidades ejecutoras solamente para recaudación, ¿no? Hay entidades que vienen suscribiendo convenios con entidades del sistema financiero, pero solamente para recaudación. ¿Cuáles son las cuentas bancarias que autoriza la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público? La subcuenta bancaria de gasto, cuentas bancarias de encargos, cuenta central y cuenta bancaria de reversión, cuenta central de recursos directamente recaudados y cuentas adicionales, la cuenta de donaciones y transferencias con tipo de recursos distinto del normal, cuentas de fuentes de financiamiento distintas de las canalizadas por la Dirección General de Endeudamiento en el Banco de la Nación. Otras cuentas bancarias, sentencias judiciales, intervención económica, obras y garantías de las MIPES, ¿no? Aquí en esta cuenta de garantías de las MIPES deben administrarse en forma separada, en una cuenta, ¿no?, que permita el control, ¿no?, de estas garantías de las medianas y pequeñas empresas que tienen relación con las entidades del Estado. Por otro lado, quiero compartir con ustedes el proceso de acreditación de los responsables de las cuentas bancarias, ¿no? Cómo una unidad ejecutora o un gobierno local inicia este proceso de acreditación. Las unidades ejecutoras remiten a la Dirección General de Tesoro y Endeudamiento Público la resolución de designación de responsables, ¿no? Acreditan, ¿no?, los funcionarios que van a tener el manejo de las cuentas, ¿no? La Dirección General verifica y comunica al Banco de la Nación, sede principal, ¿no?, a ustedes, ¿no?, les comunica, previa verificación de los datos de los funcionarios responsables acreditados. ¿Qué hacen ustedes como Banco de la Nación? Comunican la autorización a las agencias a donde están adscritas las cuentas, ¿no?, a nivel nacional. Luego, la unidad ejecutora o el gobierno local registra en el CIAF los datos de los responsables, quedan registrados electrónicamente para facilitar las operaciones electrónicas. Luego, nuevamente la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público aprueba el registro y transmite datos a través de la herramienta informática del CIAF al Banco de la Nación. Y finalmente, las agencias del Banco de la Nación responsables generan su clave electrónica para que pueda llevarse a cabo el proceso, ¿no?, de la ejecución en las cuentas bancarias. Entonces, como podemos apreciar, el Banco de la Nación, en el caso de ustedes, ¿no?, participan en dos subprocesos aquí. En la comunicación de la autorización a las agencias donde están adscritas las cuentas solicitadas por las unidades ejecutoras y a su vez verificadas por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, ¿no? Y finalmente, estas verificaciones se registran en el Sistema Integrado de Administración Financiera, con los datos de los responsables, de tal manera que las agencias del Banco de la Nación, ¿no?, generan la clave electrónica.
Ahora bien, vamos a desarrollar cómo la acreditación de los titulares y suplentes de las cuentas bancarias, ¿no? De las cuentas bancarias. Son titulares obligatorios para el manejo de las cuentas bancarias abiertas por el orden de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, el Director General de Administración y el Tesorero. Esta disposición aparece en la Ley 28693, ¿no? Y en la Directiva de Tesorería, la 01 del 2007. Adicionalmente, se puede designar hasta 2 suplentes, dentro de los cuales queda prohibida la designación del cajero personal del área de control interno, el jefe de logística, el personal que tenga a su cargo labores de registro contable y regidores. Todos estos servidores y funcionarios están prohibidos de ser designados para tener el manejo de las cuentas corrientes, ¿no? Son niveles de seguridad que adopta la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para prevenir problemas de colusión y mejorar los controles internos en la gestión financiera de las entidades del Estado. Quiero compartir con ustedes, ¿no?, este gráfico en cuanto a la fase de la ejecución del gasto público vigente actualmente, ¿no? Antes teníamos solamente las fases de compromiso, devengado y pagado. Actualmente tenemos ya la otra parte, que es la preparatoria para la ejecución, ¿no?, del gasto. Y aquí hay una certificación del gasto que lo otorga presupuesto, ¿no? Es el acto de administración en el que se constata que existen los créditos presupuestarios para atender las obligaciones durante el año fiscal. Entonces, ahora lo que existe es el calendario de pagos, ¿no?, que lo vamos a ver, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, pero como introducción a esta parte, ¿no?, quiero que ustedes aprecien la diferencia en la fase de ejecución del gasto público, en esta certificación del gasto como actividad preparatoria para la ejecución. El compromiso de devengado y pagado ya lo conocemos de alguna manera, ¿no? El compromiso es con cargo al crédito presupuestario y hasta por el monto de la obligación total dentro del año fiscal. El devengado es la constatación que el bien o servicio se ha realizado. En el caso de ustedes, que están dentro del marco de la actividad empresarial del ámbito de FONAFE, ¿no?, los conceptos de compromiso no es otra cosa que el registro de la orden de compra y la orden de servicio, ¿no? Y en el devengado es cuando se verifica que el bien adquirido haya ingresado al almacén y que el servicio recibido cuente con la conformidad del servicio. Entonces, es lo que nosotros le llamamos en contabilidad el reconocimiento de la deuda. Yo no puedo reconocer una deuda si no he verificado el ingreso del bien al almacén o que se le haya otorgado la conformidad del servicio, ¿no?, contratado. Y el pagado y girado, en este caso, ya es la fase final donde se extingue, ¿no?, el compromiso. Entonces, lo que quiero enfatizar acá es la certificación del gasto, que tiene relación directa con el presupuesto, como acto preparatorio de la ejecución. La ejecución es lo que ya conocemos, ¿no?, en el sector público.